Gloria a Dios. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por este día, amén. Para que usted y yo como hijos nos regocijemos en Él. ¿Cuántos han venido alegres en esta mañana? ¿Cuántos han venido con gozo en esta mañana? Amén, gloria a Dios. Entonces con ese mismo gozo, denle una ofrenda de aplausos al Señor con todo su corazón, reconociendo que tenemos a un Dios que se mueve en lo sobrenatural, amén. Y por qué no caminar en esta mañana con fe, creyendo que Dios va a hacer cosas maravillosas en este día, en su vida, en su vida, en su vida, en su vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Denle una ofrenda de aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te alabamos, Cristo. En esta mañana hay un pueblo que te exalta. En esta mañana hay un pueblo que te adora, Señor, y que cree que eres un Dios todopoderoso, un Dios que se mueve en lo sobrenatural. ¿Cuánto le dan un grito de júbilo? Te alabamos, Señor. Somos un pueblo que busca lo nuevo de Dios. Perseguimos sonidos del cielo, procuramos oír su voz. Somos la gente que clama por lluvia de avivamiento, generación que arrebata, amén, generación que posee. Vamos, decláralo. Pedid y se os dará, buscar y encontrarás, tocar y se abrirá. Fue lo que dijiste, mi Señor. Pedid y se os dará, buscar y encontrarás. No cansaremos de tocar, fuerte, no cansaremos de gritar. Vine a pedir, vine a buscar, vine a tocar, vine a recibir, Señor, lo sobrenatural. Vine a pedir, vine a buscar, vine a tocar, vine a recibir, Señor, lo sobrenatural. Somos un pueblo que busca lo nuevo de Dios. Perseguimos sonidos del cielo, procuramos oír su voz. Somos la gente que clama por lluvia de avivamiento, generación que arrebata, generación que posee. vamos, decláralo. Pedid y se os dará, buscar y encontrarás, tocar y se abrirá. Fue lo que dijiste, mi Señor. Pedid y se os dará, buscar y encontrarás. Fuerte, No cansaremos de tocar, no cansaremos de gritar. Vine a pedir, vine a buscar, vine a tocar, vine a recibir, Señor. ¿qué cosa? Lo sobrenatural. Vine a pedir, vine a buscar, vine a tocar, vine a recibir, Señor, lo sobrenatural. Vamos, decláralo. De lo invisible, Fuerte, llamamos lo visible. De lo imposible, llamamos lo posible. Solo percibimos, solo anhelamos, solo procuramos. Hoy queremos ver lo sobrenatural. Vine a pedir, vine a buscar, vine a tocar, vine a recibir, Señor, fuerte, lo sobrenatural. Vine a pedir, vine a buscar, vine a tocar, vine a recibir, Señor, lo sobrenatural. ¿qué cosa? Lo sobrenatural, lo
el glorioso nombre del Señor en esta preciosa mañana y le damos gracias por su bondad, su misericordia y su amor. La Biblia narra algo maravilloso, una promesa que usted y yo anhelamos con todo nuestro corazón, y es que cuando vayamos a la eternidad adoraremos al Señor todo el tiempo, día y noche cantaremos alabanzas de júbilo y cántico a ese Dios maravilloso que nos rescató, y es en esa esperanza en donde nosotros permanecemos. Por eso vamos a adorarle hoy cantando música celestial. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor con un fuerte aplauso en esta mañana? Le cantamos con todo nuestro corazón a Él. Merecedor de gloria eres tú, Señor. Dígaselo conmigo. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Con todo nuestro corazón le adoramos al Señor en esta mañana. Levante sus manos al Rey. Vamos a declararlo con todo nuestro corazón, iglesia. Amamos todo de ti, tu creación te adora, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Le adoramos al Señor con todo nuestro corazón y le decimos: amamos todo de ti, tu creación te adora, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Levante sus manos al Rey y dígaselo. Cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando para exaltar tu nombre. Tu iglesia te adora, Señor. Allí con todo su corazón, dígaselo. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Sí, Señor, con todo nuestro corazón te alabamos, Señor. ¿Cuántos dan una fuerte ofrenda de aplausos al Señor? Te adoramos. Alabamos el nombre de Dios porque hemos conocido que Él ha sido bueno en todo momento. Yo creo y confío que ninguno de los que estamos aquí podemos decir que nuestro Padre no ha sido bueno.
Es ese Dios poderoso, a ese Rey de gloria, el que hoy vamos a adorar. Quisiera que ustedes me acompañen, que puedan levantar sus manos, cerrar sus ojos, que se muestren reverentes delante de la presencia. Desde el momento en que yo me subí aquí, sentí esa presencia. Y es que es preciosa la presencia de nuestro Padre. Llena de una manera poderosa, totalmente indescriptible. Es ese Dios bueno, ese Redentor a quien le queremos decir: vine a ti, vengo a ti. Quiero entregarte una adoración sincera. Quiero levantar mi voz delante de tu presencia, porque nunca me has faltado. Porque si un día me trajiste aquí fue con un propósito, y en cada una de las cosas que han pasado en mi vida tú te has manifestado. Vamos a decir: tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey grandemente exaltado, precioso por siempre, Señor. El mundo que creaste humilde viviste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Dígale: vine a adorarte, Padre. Vengo delante de tu presencia a adorar tu nombre, Señor. Porque no importa la situación, el momento, el proceso, Señor, tú has sido fiel conmigo y hoy yo quiero entregar
entregarte una adoración que salga desde lo profundo de mi corazón, porque tú eres merecedor de cada una de las palabras, Señor. Y es que aún no existen suficientes en este mundo para adorar tu presencia, porque hoy aún aquí, Señor, tú me trajiste y estás llenando mi corazón de una manera poderosa, Señor. Cuán preciosa es tu presencia, Padre. Eres mi Dios, solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Gracias, papá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tome su asiento. Sean bienvenidos en esta mañana a la casa del Señor. Amén. Así como también damos la bienvenida a los hermanos, amigos, a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Amén. Bien, gloria al Señor. Bien, vamos a poner en pantalla el título del mensaje. No sé si usted se recuerda. La semana pasada estuvimos hablando acerca de esto, ¿no? Dice así: el plan eterno y perfecto del Padre. Versículo 1 del capítulo número 17 del Evangelio según San Juan, para que usted se recuerde lo que meditamos la semana pasada. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. La semana pasada meditamos sobre la primera parte de este versículo, que es: estas cosas habló Jesús. Y para recordarles, nos transportamos al capítulo, desde el capítulo 13, son las cosas que vino hablando Jesús. Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 y capítulo número 16. Y nos tomó toda la prédica del día domingo pasado averiguar esas cosas que había hablado Jesús. Dijimos también que prácticamente este capítulo número 17 era una oración que Jesús había hecho al Padre por sus discípulos, después de haberle dado el discurso, porque es el discurso. ¿Dónde era el discurso? Si se acuerdan, en el aposento alto. Era el lugar donde se dio la última cena del Señor con los discípulos. Ahí el Señor les dio todo un discurso. Este discurso tenía que ver con todo un bagaje de instrucciones, las últimas instrucciones, las instrucciones que iban a fortalecer la vida de ellos para el momento crucial que iban a tener. Entonces, incluso yo me recuerdo que comparamos a que cuando uno da una consejería a alguien, ¿qué le dice? Vamos orando. Vamos orando. Y fue lo que hizo Jesús. Después de darle las instrucciones a ellos, hacerlos reflexionar acerca del propósito, la voluntad del Padre, les dice implícitamente: vamos orando. Entonces eleva la oración al Padre por los discípulos. Y en eso estamos, ¿no? Entonces, la semana pasada hablamos acerca de esta primera parte. Estas cosas habló Jesús. Y recuerde que vimos que eran muy importantes esas cosas que Jesús había estado hablando con los discípulos. Eran sobre todo advertencias. Incluso habían cosas que él dijo que ellos no iban a comprender en ese momento. Por ejemplo, el asunto del lavado de los pies de los discípulos. Esto no lo entienden ustedes. Lo otro era, por ejemplo, que él tenía que ser muerto. Ustedes no lo aceptan porque no quieren que yo me vaya, pero es necesario que yo me vaya para que el Padre envíe a otro consolador para que esté con vosotros
con ustedes todos los días. Entonces, eran muy importantes esas cosas que Jesús habló. Hoy vamos a ver el resto del versículo. El resto del versículo porque aquí están incluidas dos cosas muy importantes que las vamos a ver. Entonces dice así: y levantando los ojos al cielo, dijo, la hora ha llegado. Aquí está la primera parte que quiero tocar. La hora ha llegado. Entonces ahí hay un punto y coma. Y va a decir, ¿qué es lo que toca en esta hora, no? Dice, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Entonces nos damos cuenta que aquí hay dos cosas importantes que se plantean en este versículo 1. Y yo hice la advertencia la semana pasada que no iba a correr con el mensaje, sino que iba a ir muy despacio para irle sacando provecho a este capítulo que decíamos que era muy importante. Incluso me tomé el trabajo de traerle, me recuerdo, 3 comentarios de 3 hombres que a través de la historia, hombres de Dios, uno de ellos fue Martín Lutero. Y estos hombres daban su opinión acerca de este capítulo que era importantísimo. Me acuerdo que uno de los comentarios que vimos es que uno de ellos también dijo al morir, su esposa le preguntó, ¿se acuerdan? Su esposa le preguntó que qué pasaje de la Biblia le podría leer. Y él le dijo, léeme el capítulo número 17. Porque cuando en mi vida yo llegué a conocer ese capítulo, pude anclar mi alma. O sea, eso es de mucha importancia este capítulo. Entonces, en esta mañana nosotros vamos a meditar sobre estas dos circunstancias. Lo que Jesús, alzando su cabeza al Padre, le dijo, la hora ha llegado. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Por ejemplo, tenemos, antes de entrar en el tema, por ejemplo, tenemos este asunto de la hora y lo otro, el hecho de la glorificación. Porque usted de pronto puede leer, ¿no? Que dice ahí, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y podemos leer y lo podemos pasar de una forma muy ligera. Pero queremos entender específicamente qué Jesús quería expresar a través de esta exclamación que Él le hace al Padre. En realidad, muchos teólogos dicen que no era que Jesús quería orar al Padre solamente, porque lo podía haber hecho en voz baja, ¿no? En una manera confidencial, en una oración. Pero esta oración la hizo en voz alta, porque una de las cosas que Él quería era que a través de dirigirse al Padre, los discípulos escucharan esto. De hecho, este capítulo está plasmado en la Biblia porque ellos lo escucharon completo, esa oración. Lo escucharon. Y tanto les benefició a ellos, porque después que, como vamos a leer, dos pasajes que son importantes, después que Jesucristo fue glorificado, y eso es lo que quiero llegar juntos a descubrir, qué quería decir Jesús cuando dijo glorifica a tu Hijo. Después de eso, ellos pudieron entender lo que Él decía. Amén. Entonces, mire, por ejemplo, vámonos a Juan, capítulo número 12, versículo 16. Según la Dios habla hoy, una vez más enfatizo esto. ¿Por qué estamos escudriñando de esta manera las Escrituras? ¿Por qué estamos de pronto haciendo este estudio? Porque la Biblia registra que para ellos, en esas circunstancias que pasó o que estaban pasando, no pudieron entender muchas cosas. Y el deseo de Dios es que nosotros podamos caminar la vida cristiana, pero con entendimiento.
con entendimiento, no simplemente porque sí, tenemos fe en Él, confiamos en Él, pero vamos entendiendo las cosas porque Él las dijo. Y mire lo que dice este versículo aquí. En Juan, capítulo número 12, versículo 16. Dice así. Recuerde que está en el mismo libro de Juan. Por eso al nuevo creyente se lo manda a leer primero el libro de Juan. Algunos van a leer el libro de Apocalipsis, los nuevos. Entonces primero tienen que conocer a Jesús. Y el libro de Juan lo presenta a Jesús. Por eso aquí en la iglesia estamos haciendo la evangelización con el proyecto Felipe, que viene acompañado del Evangelio según San Juan. Entonces dice así, al principio, mire que esto redactó Juan, después que pasaron todas las cosas, por eso él pudo decir, al principio, sus discípulos no comprendieron estas cosas. Punto y coma. Pero después, cuando Jesús fue glorificado, póngale atención a este concepto. Cuando Jesús fue glorificado, recordaron todo lo que le había sucedido, que todo lo que le había sucedido era porque estaba escrito acerca de él. O sea, esta parte de la glorificación de Jesús fue muy importante para los discípulos, porque después de ese acontecimiento vino el entendimiento a ellos. O sea, en otras palabras, para nosotros, aplicado para nosotros, la glorificación de Jesús fue muy importante, porque si no, no hubiéramos tenido el entendimiento de las cosas. Amén. Otro versículo más. Recuerde que estoy en un preámbulo en la introducción. Veamos lo que dice el mismo Evangelio según San Juan. Capítulo número 7, versículo 39. Voy a leerlo en dos versiones para que usted pueda aprovechar más. Entonces dice, mire, esto dijo del Espíritu. Jesús en el versículo anterior había dicho, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua. Y esto está profetizado desde Ezequiel. Entonces Jesús dijo, el que cree en mí, desde el interior correrán ríos. Era una forma alegórica de mostrar, porque dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él. Punto y coma. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, coma, porque no había sido aún glorificado, en este caso Jesús. Mire la importancia de este evento de la glorificación de Jesús. Incluso la glorificación de Jesús daba lugar a la glorificación del Padre, porque eso es lo que dicen las Escrituras. Por eso le digo, a veces nosotros leemos la Biblia y como no entendemos lo pasamos rápido, ¿no? Pero llega un momento de hacer lo que se llama un estudio bíblico, y eso es lo que estamos haciendo en esta mañana. Amén. Entonces, ¿por qué la importancia de tratar estos dos temas en este capítulo, en este versículo 1 del capítulo 17? Vamos a ver ahora, una vez más, póngame el versículo 1 del capítulo 17. Entonces dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Jesús se refiere a esa hora como que todavía no ha llegado, y en el trayecto de su ministerio mucho lo enfatizaba. Este es algo que nosotros tenemos que ir analizando. Por ejemplo, mire lo que dice, como está ahí, mija, Juan 2:14. ¿Se acuerda? Tal vez muchos de ustedes leyó este pasaje o escuchó una prédica acerca de cuando Jesús convirtió
esas tinajas de agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Incluso muchas personas que quieren mofarse del Señor dicen, no, pues si Jesús mismo convirtió el agua en vino, o sea que Él aprobó que hay que emborracharse, hay que tomar. Y no es así, ¿no? Pero muchos hemos escuchado este mensaje, ¿no? Pero mire, fue en estas bodas que Jesús le dijo a María, cuando María le dice, se ha acabado el vino, hazte un milagro, hazte un milagro. Entonces, muchos creen que Jesús le refutó a María de que no debería hacer milagros, pero vamos a ver a qué se refiere. Entonces Jesús le dijo a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aún no ha venido mi hora. Tome en cuenta esta palabra, mi hora, porque esto tiene que ver con nosotros. Puede ser que, le voy a adelantar un poco, puede ser que en esta situación que usted se encuentra, sea una hora que Dios ha preparado para su vida, a través de ese problema, a través de esa dificultad, sea un tiempo especial del Señor para que haya un cambio, una verdadera conversión, porque muchos hemos pasado. Yo, por ejemplo, en muchas etapas de mi vida me ha llegado esa hora, y esa hora ha sido de mucho provecho para mí, porque a pesar de pronto del error que cometí, Dios me afirmó más en los caminos de Él. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, le vamos a hacer un seguimiento a las veces que se dijo acerca de esa hora. De esa hora. Por ejemplo, en este contexto es que todavía no había llegado el momento de hacer milagros. La madre quiso, bueno, hijo, date a conocer. Y él le dijo, no, todavía no ha llegado mi hora. Veamos otro pasaje. En el 7:30, vea lo que dice. En el 7:30 del Evangelio según San Juan. Mire que estamos usando el Evangelio según San Juan. Dice, entonces procuraban prenderle, agarrarlo, hacer de él de las suyas. Pero ninguno, en otras palabras, le pudo echar mano. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. ¿Sabe que cuando leí esto, nosotros como cristianos vivimos bajo un propósito de Dios? Es lógico que tenemos que cuidarnos. No le digo con esto que usted pase la calle sin ver allá o ver acá, ver el semáforo. Pero más allá a veces tenemos temor. Por ejemplo, en este momento tenemos temor hasta de salir. Pastor, ¿por qué no? Mejor me quedo viendo el culto por televisión. Mejor voy al tiempo de oración, pero en Zoom. O sea, eso es lo que el enemigo no quiere, que nosotros nos reunamos. Y eso es lo que está causando pánico, temor, la gente no está saliendo. Pero hermano, hay una hora designada para todo en nuestras vidas. Y usted puede decir tranquilamente, si todavía está vivo, no nos llegó todavía la hora. Amén. Gloria al Señor. Entonces, mire, aquí está una forma como podemos constatar de que Jesús no le había llegado la hora, porque tenía que cumplir el plan y el propósito de Dios. Usted camine en esa convicción. Usted vaya tranquilo, que usted fue llamado para cumplir el plan y el propósito de Dios que tiene que ver con su vida. Amén. Y Dios va a conservarlo. Veamos otro versículo. En el capítulo número 16, versículo 32, dice así, he aquí, y ahí Jesús mismo comienza a anunciar, dice, he aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús estaba consciente de que en algún momento iba a llegar esa hora. Por ejemplo, estamos conscientes que en algún momento, si no viene Cristo, nos va a llegar la hora de partir de este mundo, de pasar de este mundo a la gloria eterna, en el caso de nosotros.
no por nuestras propias obras, sino por haber creído en la única obra que agradó al Padre, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, mire, la importancia de estar consciente de cómo se maneja esa hora en nuestra vida. Por eso es que una vez más vemos en el capítulo número 17, versículo 1, que Jesús dijo, ¿no? Alzando los ojos al cielo, dijo, la hora ahora sí ha llegado. Y con toda confianza se puso en las manos del Padre. ¿Sabe que viendo esto también revisé en el Antiguo Testamento? Hace referencia a una persona, a una mujer, acerca de que para esa hora ella había llegado a un puesto, a un lugar, a un sitial de honor. Veamos lo que dice en el libro de Esther, capítulo número 4 del versículo 12 al 14. Esta era una situación donde el pueblo de Israel estaba en peligro de ser exterminado. Pero Dios no tiene un plan B. Dios siempre tiene un plan. No sé si me hago entender, porque a veces para nosotros, bueno, no me salió esto, va el plan B. Pero Dios no tiene un plan B. Dios tiene un plan. Con el artículo, el plan. Usted se ha oído cuando alguien dice, y tienes esto, pero dice él. O sea, le da como realce. Dios tiene el plan. El plan. Y usted y yo estamos en ese plan. Así que en esta ocasión, Israel, el pueblo de Israel había una trama de un hombre llamado Naamán. Este hombre, usado por el enemigo, quería exterminar al pueblo de Israel. Pero Dios había ido desarrollando su plan, de tal manera que una mujer del pueblo judío, sin, como se dice vulgarmente, sin ser ni chicha ni limonada, llegó a constituirse como la esposa del rey. O sea, en otras palabras, como la reina. Siendo del pueblo judío, llegó a palacio del rey. Entonces, Dios la había llevado a esta mujer a ocupar ese sitial para una hora. Para una hora específica, para un momento específico. Y eso es lo que dice las Escrituras en Esther capítulo número 4, versículo 12. Mardoqueo, que era el tío de esta mujer, el que llevaba la parte espiritual, el que era usado por Dios para darle instrucción, le había mandado a dar un mensaje a su sobrina, que había sido constituida como reina. Entonces vinieron devolviéndole el mensaje a Mardoqueo. Entonces dice, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. ¿Cuáles habían sido las palabras de Esther? Las palabras de Esther es que ella no podía hablar con el rey. ¿Por qué? Porque para hablar con el rey, ella tenía que esperar que el rey la llame. Y para que el rey la llame, tenía que pasar algunas situaciones. O sea, en otras palabras, Esther le dice al tío, es imposible que yo pueda hablar con el rey. Ni siquiera hablar con el rey, mucho más en favor de mi pueblo. Entonces, esas fueron las palabras que le dijeron al tío. Veamos el versículo 13. Entonces Mardoqueo, esto es lo interesante. Entonces Mardoqueo dijo que respondiesen a Esther. Entonces anda, dile a Esther. Y esto va para nosotros. Quiero que abra su corazón porque sabe que tal vez Dios lo ha llevado a un sitial. Llámese familia, llámese comunidad, llámese de pronto trabajo. Por ejemplo, hay muchas personas que han sido puestos en trabajos específicos, en puestos gubernamentales, con un propósito como hijos de Dios. Pero a veces no entendemos, no fue mi suerte, fue mi capacidad, mi preparación la que me trajo aquí. No saben cuánto yo me quemé las pestañas. Déjame decirte que el fuego para quemarte las pestañas te lo dio el Señor. No sé si me hice entender.
Nada es nuestro. En unos Dios quiso glorificarse de una forma y en otros quiso glorificarse de otra forma. Él siempre es el que se glorifica. Dios se glorifica en tu inteligencia y Dios se glorifica en la falta de conocimiento de otra persona. Amén. Entonces, dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther esto de aquí. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Sobrina, en otras palabras, sobrina. ¿Usted cree que está segura porque está en la casa del rey? No pienses eso. No pienses eso. Porque de pronto en algunas circunstancias nosotros podemos creer que estamos seguros. Nuestra seguridad siempre dependerá de Dios. Amén. Veamos lo que dice el versículo 14. Porque si callas absolutamente, ¿cuándo? En este tiempo. Respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, de parte de Dios. O sea, tú no quieres hacer, Dios se escogerá cualquier medio para hacer lo que tiene que hacer. Mas tú y la casa de tu padre, ¿qué dice ahí? Pereceréis. Pero deja la siguiente interrogante al último. Y no están esos puntitos ahí, pero yo le pongo ese énfasis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Fíjate que hay que meditar en esa hora. En esa hora que podemos estar pasando. Tal vez para esta hora apareció esta bendita pandemia, para que la iglesia de Cristo se levante, para que la iglesia de Cristo comience a orar, para que la iglesia de Cristo comience a convocar los días viernes oración, tiempo de vigilia, los días sábados tiempo de ayuno, pero algunos, permítame decir esto, no les va ni le viene, pastor, porque usted no sabe, yo soy una mujer, un hombre muy ocupado. ¿Y qué tal si ese día te quita la vida el Señor? ¿Dónde le quedan las agendas de ocupación? ¿Quién sabe? Para esta hora nosotros fuimos llamados para interceder por el mundo, para interceder por nuestro país, para interceder por nuestra ciudad. Por eso esta definición de esta hora era importante para nuestras vidas, para preguntarme, para yo preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es la hora que estoy viviendo? Y la palabra hora, yo la copié, no tiene que ver con la hora que los tuve el otro día a los hermanos en el culto, porque se había parado el reloj. A los hermanos del segundo culto, pues los tuve 1 hora, porque el reloj estuvo parado 1 hora, hasta que la hermana Calmita me sacó de ese show que estaba viviendo. La palabra hora viene del griego hora, hora. Y tiene que ver con un periodo de tiempo, un punto en el tiempo, o sea, en el espacio, cuando debe darse o comenzar una acción. En esta hora no es hora de dormir, por eso que te quedas viendo hasta tarde la televisión o en el internet. Amén. Dígale al que está al lado, dígale, esta es la hora de escuchar la palabra. Dele un aplauso al Señor. Pero véanlo cuando están viendo el partido del mundial. Uy, para esa hora he estado ahí. Así que mis hermanos, preguntémosle al Señor. Mire lo que trae esta oración de Jesús. En el caso de Jesús, la hora ha llegado. Para esa hora Él se preparó. Nosotros nos estamos preparando para una hora, que es el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. El mundo está preparándose para una hora. ¿Quiere saber? ¿Quiere saber que el mundo
está preparándose por su desenfreno, por su indiferencia hacia las cosas de Dios. El mundo está preparándose para una hora. Pastor, ya usted se la está inventando. No, miremos lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo número 3, versículo 10. Miren lo que le habla la iglesia. Jesús le habla a la iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también, ¿qué dice ahí? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre ¿qué? El mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hay una hora que se está preparando. Hay una hora que se está preparando. Y la hora no es una hora, reloj, es un tiempo. Según la Biblia habla de un tiempo de 7 años. De 7 años de tribulación que experimentará el mundo por su desobediencia, por su indiferencia a Dios. Según lo que dice Tesalonicenses, porque despreciaron, no solamente dice la verdad, sino el amor de la verdad. Porque la verdad es una manifestación del amor de Dios. Amén. Entonces, miren lo que hemos sacado aquí. Volvamos a la palabra hora. Dice, periodo de tiempo. Un punto en el tiempo o en el espacio cuando debe darse o comenzar una acción según los planes de Dios. Para nosotros es según los planes de Dios. Preguntarnos en qué momento estamos viviendo. Aún en ese problema, en esa dificultad, Señor, ¿para qué es este momento? O hasta cuándo a veces nosotros decimos, a este le cogió la hora, ¿no? Le ha dado la hora porque le ha dado la chiripiorca. Bueno, también tiene que ver con esa hora, ¿no? ¿Para qué me vino esta hora? ¿Para qué me vino esta dificultad? ¿Cuál es mi forma como Esther? ¿Cuál es mi papel de responder en esta hora? Tal vez muchas veces cometemos errores, incluso hasta como cristianos cometemos un pecado, pero será la hora que Dios señaló para fortalecer nuestras vidas en esa área que necesitaba ser restaurada. Amén. Bien, vamos a lo otro. Capítulo número 17, versículo 1. Recuerden que estamos en el versículo 1 recién. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Estoy dispuesto. La he venido anunciando. Yo nací para esta hora. Lo segundo que vamos a ver es la glorificación. Porque dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Antes de seguir, estuve leyendo que otras de las formas como se conoce este capítulo número 17 del libro del Evangelio según San Juan es que es la oración sacerdotal. La oración sacerdotal. Oiga, yo creo que a algunos no les gustan las enseñanzas porque se duermen. Más les gusta la dinámica. ¿Cuántos quieren que en este año el Señor les prospere con un carro, con un negocio? Eso nos apasiona. Ahí no me duermo. Pero cuando se trata de estudiar la Biblia, me da sueño. Hermano, dejemos eso. Interesémonos en lo que verdaderamente nos provee una fuente de vida y de vida eterna. Amén. Entonces, mis hermanos, por estar hablando me desenfoqué. La oración sacerdotal. La oración sacerdotal. En el Antiguo Testamento, ¿cuál era la labor del sacerdote? La labor del sacerdote era recibir
la ofrenda que presentaba el ofrendante. En el momento de recibir la ofrenda, el sacerdote faenaba el animal y en el momento de ponerlo en ese horno, en el altar, él elevaba una oración al Padre para presentar la ofrenda. Los teólogos dicen que esa es la oración sacerdotal porque, como dice el libro de Hebreos, Jesús en ese momento se estaba presentando delante del Padre, intercediendo a Dios por todos, porque Él dice, lo vamos a ver en el capítulo número 17. ¿Cuántos leyeron el capítulo número 17 que yo mandé a leer? Gloria a Dios por la sinceridad de algunos. En 200 esos 3 que alzaron la mano. Entonces, algunos dicen que es esta oración sacerdotal porque Él estaba intercediendo por los discípulos, pero también en el capítulo número 17 dice, no oro solamente por estos, sino por los que han de venir a través de ellos. ¿Quiénes son los que han de venir? Nosotros. O sea que Jesús, en ese capítulo, en Juan, en ese capítulo 17 habla de Jesús. Jesús estaba orando por ¿quiénes? Por nosotros. Pero ¿sabe qué? No solamente oraba, sino que Él presentaba la ofrenda. Él se presentaba como la misma ofrenda. Mire qué tremendo esto. ¿Cómo se iban cumpliendo al pie de la letra cada una de las profecías que Dios había dicho? Por eso, mis hermanos, ¿por qué estoy haciendo énfasis en todo esto? Porque, mi hermano, la Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra permanecerá. Por eso que usted y yo tenemos que ponerle mucha atención a esa palabra, porque por esa palabra, con punto y coma, seremos juzgados. El mundo será juzgado por la palabra. Amén. Entonces, mire, otra acotación que se hizo a este capítulo número 17. La oración sacerdotal. En el momento que el sacerdote presentaba a Dios la ofrenda, era un momento solemne. Quiere decir que esta oración es de un tipo solemne. Entonces, la hora había llegado y se refería entonces a ese periodo de tiempo, incluso ese periodo de tiempo de 43 días, según un teólogo. ¿Por qué? Veamos, ¿cuántos días tuvo Jesús en la tumba? 3 días. Y después que resucitó, antes de ser levantado, ¿cuántos días anduvo sobre la faz de la tierra? 40 días. Por eso entonces cuando Jesús dijo, la hora ha llegado, se refería a un periodo de tiempo de 43 días antes de ser glorificado. Porque en realidad la palabra o el proceso de glorificación tiene que ver con su muerte, o sea, con su crucifixión, su resurrección y su exaltación. Por eso es que él dice, la hora ha llegado. Ahora, Padre, glorifica a tu Hijo. Pero aquí hay que entender algo para nosotros, que muchas veces la palabra glorificación, ya la vamos a ver, es sinónimo de exaltación. Pero según la Biblia, antes de la exaltación, ¿qué es? Es la humillación. Así que si Dios a usted lo va a llevar a la exaltación, primero lo hará pasar por el periodo de humillación. Ya lo vamos a ver. Por eso le digo, es interesante ver a la luz del contenido de lo que dice cada palabra, ¿no? Muchas veces de pronto no sabemos lo que Dios está tratando a través de ese problema, a través de esa dificultad, a través de pronto de esa escasez económica, a través de esa enfermedad, a través de ese problema en el matrimonio.
Dios está, yo les digo, yo siempre repito esto, voy a cumplir 44 años de casado. Y sí, ahora, por eso, una vez que he sido glorificado, comprendo, como decía hace un momento el versículo. Ahora comprendo muchas veces, ya hasta lo declaré, no, mejor sea el divorcio. Pero no entendía que en ese momento es donde Dios estaba verdaderamente poniendo las bases, no solamente sobre mi vida, en mi vida, sino en mi matrimonio. Entonces, nosotros como hijos debemos entender que tenemos a un Dios que está trabajando en todo tiempo. Por eso es que Jesús dijo, mi Padre todavía trabaja. Porque es de día, antes que venga la noche, en la noche ya no trabaja. Eso tiene que ver con una simbología. Hoy todavía estamos en el día, pero ya estamos entrando en la noche. Ese periodo de juicio de Dios. Entonces, como hijos de Dios, nosotros tenemos que entender que nuestro Padre siempre estará trabajando en nuestra vida para una perfección. Filipenses 1:6, ¿qué dice? Que debemos estar persuadidos de esta verdad, de esta realidad, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su venida. Y a su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces Jesús había llegado el momento, él dijo, la hora ha llegado. La hora en que, Padre, tú me glorifiques para que yo pueda glorificarte a ti. La palabra glorificar, vamos a ver, es la palabra jora. ¿Qué pasó? Glorificar se adelantó. Ya. Es la palabra doxano. Doxano, sí, doxazo, sí. Recuerden que no sé hablar en griego. Y tiene que ver con engrandecer, con reconocer, ser reconocido, ser honrado. Tiene que ver con magnificar, con alabar, con exaltar, con enaltecer, con dar gloria. Todos esos sinónimos abarca la palabra glorificar. Tome en cuenta la palabra griega, doxazo. Tome en cuenta, porque en este caso tiene que ver con el verbo, pero vamos a verla en forma de sujeto o sustantivo, creo que es más adelante. Entonces, tiene que ver con engrandecer, reconocer. Entonces, cuando Jesús le estaba diciendo al Padre, Padre, glorifica a tu Hijo, le estaba diciendo que el Padre haga un reconocimiento. Por eso yo he puesto que esta palabra glorificar tiene varias connotaciones. No sé si me hago entender cuando digo varias connotaciones en este pasaje. O sea, tiene varios significados, varias injerencias. O sea, la podemos ver de una forma o la podemos ver de otra forma. Amén. Esta palabra glorificar. Por ejemplo, en el caso de Jesús, en el caso del Hijo, el Padre iba a glorificar a Jesús como su Hijo. Era el momento de entrar en la gloria, Jesús. Porque recuerde que Él vino a esta tierra y se encarnó en un cuerpo y, como dice Filipenses, que lo vamos a leer más adelante, tomó forma de hombre y siendo hombre se hizo siervo y se humilló hasta lo sumo, y tanto fue la humillación que fue una humillación de muerte. Amén. Entonces, había llegado el momento de que Jesús reclamara esa gloria. De hecho, mire lo que dice el versículo 5 del capítulo número 17, de ahí del libro de San Juan. Miremos lo que dice el versículo 5 del capítulo número 17. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo
con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿por qué Jesús comienza de esta forma? De que el Padre lo glorifique a Él. ¿Por qué? Porque recordemos, primero vamos a ver la connotación que tiene con respecto al Hijo esta palabra glorificar. Si usted está apuntando, por eso le aclaro. Le dije que esta palabra tiene varias connotaciones, pero vamos a ver las connotaciones que tiene con respecto al Hijo, con respecto a Jesús. Lo primero que tiene que ver es que lo tenía que exaltar el Padre, porque ninguno otro lo podía exaltar al Hijo, sino el Padre. ¿Por qué fue Cristo crucificado? Una de las cosas que la Biblia atestigua por el cual los judíos lo mataron a Jesús es porque se hizo llamar Hijo de Dios. Miremos lo que dice Juan 16:36. Y de ahí nos vamos a Mateo 3:17 y así como está ahí. Juan 13:30. A ver, 10:36, sí, 10:36. Sí, ya. Mire lo que dice. Ahí usted tiene que leer los versículos que anteceden, ¿no? Pero llega el momento en el versículo 36 que Jesús abre esta pregunta, dice, en este caso, ustedes, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. O sea, ¿por qué fue Jesús apresado? ¿Cuál fue el argumento que los judíos tomaron? Porque se hizo llamar Hijo de Dios. Entonces, este era el momento donde Jesús iba a ser reconocido a través de su muerte, su crucifixión, pero también su resurrección y su exaltación iba a ser reconocido. Porque la palabra glorificación tiene que ver con eso, ¿no? Eso es lo que estamos analizando. A través de las Escrituras, el Padre siempre había estado reconociéndolo al Hijo. Mire lo que sucedió en Mateo 3:17. ¿Se acuerda? Cuando Mateo narra el asunto del bautizo de Jesús. En el bautizo de Jesús, una vez que subió de las aguas del Jordán, sucedieron tres cosas, ¿no? Los cielos fueron abiertos, el Espíritu de Dios posó sobre él en forma de paloma en su hombro, pero también, como dice el versículo 17, una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿En quien tengo complacencia? El Padre siempre estuvo reconociendo, pero el hombre no le reconoció. Amén. Y puede ser que eso nos pase todavía a nosotros, que no lo reconozcamos en todo su esplendor, en toda su gloria. Lo mismo en Mateo, ahí mismo capítulo número 17, versículo 5. Este fue en el caso de la transfiguración. Versículo 5 del capítulo 17. Usted sabe lo que pasó ahí, ¿no? Jesús llevó a Pedro y a Jacob a un monte y ahí se le aparecieron dos personajes que se cree que por un lado fue Elías y Moisés, y hubo una transfiguración. Muchos teólogos dicen que este es un adelanto de lo que iba a ser la glorificación de un estado de gloria en que Jesús, después que resucitó, está, como lo vamos a tener cada uno de nosotros. Hermano, usted no se ha acercado a una religión, usted se ha acercado a un propósito divino de Dios. Amén. Esto es lo llamativo, diríamos así, ¿no? Esto es lo que de pronto
esta es la esperanza por la cual nosotros vivimos, por la cual muchas veces hay cosas que nos negamos, pero es por esto. Por eso incluso la Biblia dice, para que en los momentos de prueba, donde muchas veces el diablo nos pone a conjeturar de qué nos vale tanto sufrimiento, si después de todo nos ha de decir, si después de todo tú vas a morir igual que los otros. Sí, vamos a morir para este cuerpo, pero resucitar para una gloria eterna. Pero en Romanos 8, no me recuerdo si es 18 o 19, dice que las aflicciones de este mundo no son nada comparado con la gloria venidera. Amén. Entonces, mientras él, Jesús, aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Punto y coma. A él oír. Un mandato. A él debemos oír. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Amén. Entonces, con respecto a Jesús, había comenzado públicamente ese reconocimiento. Y de hecho se dio, yo no sé si ustedes se acuerdan del centurión que había estado a cargo de la ejecución de la sentencia que tuvo Jesús, o sea, de la muerte. Había un centurión y que cuando Jesús exclamó, él reconoció y dijo, verdaderamente, este era hijo de Dios. Hermano, hay distintas formas que Dios permite que su nombre sea glorificado. ¿Por qué? Porque, mire, como pasó en el Hijo, cuando el Hijo es glorificado, el Padre es glorificado. Por eso, por ejemplo, eso reducido a algo particular nuestro, cuando nosotros sufrimos el oprobio y decimos, Señor, por ti mejor paso esta situación, somos glorificados y el Padre es glorificado. No sé si me hice entender, mis hermanos. ¿Por qué estoy analizando todo esto? Porque en la vida diaria hay cosas que nos pasan que no tienen su explicación en lo natural, pero sí tienen explicación en lo espiritual, en lo divino, en lo que la Biblia dice. ¿Por qué de pronto yo tengo que soportar esta situación que me está ocurriendo? Porque de esa manera estoy glorificando a Dios. Y Él es glorificado en mí y yo en Él. La gente lo reconoce. Cuando alguien a la larga, claro que hay personas y hay personas, no sé si me doy a entender con este término, hay personas y hay personas. O sea, va a haber todo tipo de personas, pero va a haber personas que digan, no, esta persona, esta mujer, este hombre verdaderamente es un hijo de Dios. ¿Quién está siendo glorificado? No solamente esa persona, no nosotros solamente como creyentes, sino es glorificado el Señor. Por eso, ahí está, por 2 veces Jesús dijo, para que tú seas glorificado y yo sea glorificado en ti. Amén. Otra forma, recuerde que dije que hay varias connotaciones. También se refiere a la glorificación como un proceso que comienza con su crucifixión y termina con su resurrección y su exaltación. O sea, el proceso de glorificación comienza con la muerte. A eso le sigue la resurrección y luego de eso la exaltación. Amén. Del Padre. Mire lo que dice una vez más en Juan 13:30. Juan 13:30. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Póngame el 31 y el 32. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Versículo 32. Si Dios es glorificado en él, Dios también se glorificará a sí mismo. Y mire esa palabra, no sé si usted la nota.
y enseguida le glorificará. Después de 3 días, Jesús fue glorificado. No lo detuvo la muerte. Fue declarado inocente delante del tribunal de Dios. Amén. Por eso, ahora sí vamos a ver lo que dice Filipenses. Por eso le dije que otra connotación o otra explicación de la glorificación de Cristo tiene que ver con su crucifixión, resurrección y exaltación. Por eso, mi hermano, no se preocupe cuando de pronto Dios en su misericordia haya designado glorificarse a través de usted. Para glorificarse a través de usted, usted primero va a ser glorificado para que Él sea glorificado en usted. Lo que pasó con Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro? Ahí usó Jesús puntualmente esa palabra. María y Marta se pusieron hasta molestas. Ahí está el amigote que teníamos. Lo mandamos a llamar cuando estaba enfermo. Supe que más vale emprendió viaje para otro lugar. Nos engañamos con este Jesús, han de haber dicho. 4 días después se aparece Jesús y le dice, ya tu amigo Lázaro murió. Y Jesús le dice, esa enfermedad, yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Amén. Pero cuando recién le mandaron avisar, los discípulos le preguntaron, ¿iremos donde tu amigo Lázaro? Y él le contestó y le dijo, esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de mi Padre. Mire, el título que yo le puse a todos estos mensajes era, veamos el título, el plan eterno y perfecto del Padre. ¿Sabe por qué? Porque el plan eterno y perfecto del Padre está en glorificar a Dios. Su vida y mi vida, el único propósito que tiene es glorificar a Dios. Porque cuando Dios es glorificado, nosotros también alcanzamos esa gloria. Amén. Entonces, veamos el versículo que estábamos analizando. Mire lo que dice Filipenses capítulo número 2, versículo del 8 al 11. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó. Se ve que la palabra sinónima de glorificar es exaltación. Hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué dice ahí? Para gloria de Dios el Padre. Si en algún momento a nosotros nos dan un título, ese título tiene que ser para gloria del Señor. Como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que pensar siempre en eso. Ahí, aún en lo secular, si usted de pronto es destacado como profesional, usted en algún momento aclare eso. Esto que yo hago, esto que yo soy, se lo debo a mi Señor. Es para la gloria de Él. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gloria al Señor. Por eso, mire, pude ver en la traducción lenguaje actual, cómo dice el capítulo 17, versículo 1. Miremos cómo lo dice. Mire que es el versículo que estamos analizando. Después que Jesús terminó de hablar con sus discípulos, miró al cielo y dijo, Padre mío,
Ha llegado el momento, mire la hora, momento, de que muestres a la gente lo grande y poderoso que soy. Por eso él nunca se trató de exaltar a sí mismo. Por eso, mi hermano, nosotros como hijos de Dios nunca debemos buscar exaltarnos nosotros mismos. El que nos tiene que exaltar es Dios. Incluso si usted busca la exaltación de los hombres, en otras palabras, ya a Dios no le queda oportunidad de exaltarlo a usted. No sé si entendió esa matemática. Si usted siempre está buscando, a veces quiera que no, caemos en eso. Cuando hacemos algo y nos ponemos así medio tristes. ¿Y qué te pasa? Ni siquiera una palmadita me dieron. Ni siquiera una palabra. Al otro lo reconocieron. Y yo fui en la que hice todo eso. Mira, si el hombre no te reconoce, es porque Dios está guardando ese momento para él reconocer. Ahora viene la pregunta. ¿De quién quiere usted ser reconocido? Del hombre. Cuando el hombre lo reconoce, es momentáneo porque al mismo momento usted comete un error y por ahí le está cayendo encima. Pero el reconocimiento de Dios es sincero. Amén. Entonces, esos son los parámetros que nosotros no debemos manejar, mis hermanos. Para eso estamos estudiando la Biblia. Entonces, mire lo que dice: Padre mío, ha llegado el momento de que muestres a la gente lo grande y poderoso que soy. De ese modo, yo también les mostraré lo grandioso y lo maravilloso que tú eres. Póngale atención a esta última definición. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ver la glorificación del Padre, que ya vamos a entrar en eso, ya mismo. Sí, de aquí. Entonces, vamos a ver en el caso del Padre, ¿cómo fue la glorificación? En el caso del Padre. El Padre sería glorificado, o sea, exaltado, en la revelación y la manifestación de todo lo que es Él. En la muerte de Jesucristo, en su muerte, en su resurrección, en su exaltación, el Padre iba a ser glorificado. ¿Por qué? En su muerte iba a ser glorificado. ¿Por qué? Porque se cumplió dos cosas: la santidad y la justicia de Dios. Porque el pecado, ¿a qué agrede? A la santidad de Dios. Cuando una persona peca, antes de pecar contra su esposo, contra su esposa, contra su prójimo, peca contra Dios. Peca contra Dios. Por eso el Salmo de David, el Salmo 51 de David, después que es confrontado de parte de Dios por medio del profeta Natán, David dijo: contra ti solo he pecado, y mi pecado está delante de mí. Mi pecado está delante de mí. Entonces, cuando Cristo fue crucificado, fue glorificado el Padre. ¿Por qué? Porque en Él se estaba cumpliendo toda justicia. La ley de Dios, ¿qué decía? ¿O qué dice? Que la paga del pecado es la muerte. Uno tuvo que morir, Cristo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. No se puede retirar el pecado si alguien no derrama su sangre. Y ese alguien tenía que ser un inocente. Entonces se cumplió la demanda de su santidad y su justicia. Por eso dice: tú vas a ser glorificado. Yo le estoy desmenuzando lo que involucraba esa declaración que Jesús hizo, que la hizo pública. Amén. Miren lo que dice Isaías, solamente para ver nomás. Isaías 53, versículo del 4 al 6, según la Nueva Traducción Viviente. Esto fue profetizado 700 años antes de la venida del Señor. Y el profeta Isaías dice: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que
Él cargó. Y cuando se refiere a esas debilidades, no como nosotros las tomamos ahora. Ay, es que tengo una debilidad. Esas debilidades se refieren a esas maldades. Por eso dice, sin embargo, fueron nuestras maldades, nuestras iniquidades, las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Esas maldades producen ciertos dolores en nosotros mismos. Una de las cosas que la humanidad está enferma es por su propia maldad. Por ejemplo, alguien asesina a otra persona. ¿Quién cree que se vuelve perseguidor de ella? Antes que la justicia, hablando de los policías, su propia conciencia. Cuando uno hace algo, ¿quién te está persiguiendo? El dolor de haberle fallado a Dios. Todo eso está expresando ahí en ese pasaje de Isaías. Por eso hay que verlo a la luz de lo que Dios lo está exponiendo. Por eso cuando nosotros analizamos esto y reconocemos, es que podemos a Él exaltarlo verdaderamente. Yo, como dijo, no me recuerdo si fue el proverbista o el salmista que dijo, porque yo soy polvo de esta tierra y tú eres Dios. Muchas veces como que tanto hemos llegado en la cotidianidad con Dios que ya es un tú a tú con Dios. Oye, hazme esto, hazme este otro. ¿Qué te pasa? No, estoy resentido con Dios porque no me da esto. Estoy orando y no me lo da. O sea, a veces como que gozamos de esa confianza, entre comillas, con Dios. Y no es así. No es así. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Eso fue lo que pensaron los judíos. Por hacerse llamar hijo de Dios. Dios mismo lo está castigando. Pero ¿qué dice ahí? Pensábamos que sus dificultades, usted ya sabe lo que significa, era un castigo de Dios. Versículo 5. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Nuestros pecados que cometimos nosotros, todo eso fue juzgado por Dios en la cruz. Mi adulterio, mi fornicación, mi maldad, mi robo, mi mentira, todo eso. Fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos extraviamos como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Amén. Dios es exaltado en su justicia y su santidad, pero también en base al sacrificio de Cristo, Dios fue glorificado en su amor y en su misericordia. Por eso es que, como está ahí mi hija, Juan 3:16, se pudo cumplir a cabalidad lo que tenía en su corazón, perdonarnos, pero no simplemente con el hecho de perdonarnos, sino cumpliendo su justicia y su santidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. También lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Por eso, Romanos 4:25, como lo habíamos visto hace semanas atrás, dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Mire, quiero leerles dos pasajes de Primera de Corintios capítulo número 15. Tal vez aparentemente parezca que no tiene ninguna conexión con lo que estamos hablando. Y no es que no tiene conexión, pero ¿dónde está mi enfoque? Mi enfoque es para que su fe se fortalezca, porque para esto que vamos a leer
estamos preparándonos, mi hermano. Primera de Corintios 15, versículos 42 y 43. Mire lo que dice. Así también la resurrección de los muertos. Es una conclusión. Así también la resurrección de los muertos. Usted tiene que leer lo que viene, antecede. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. ¿Por qué nosotros, si no viene Cristo, en algún momento tenemos que morir? Porque se siembra en, ¿qué dice? En deshonra, pero se resucita en gloria. Y la palabra gloria ahí es la palabra doxa. ¿Se acuerda que le dije que el verbo era doxazo? Es la misma. Por eso tenemos que experimentar la muerte nosotros de este cuerpo. Porque este cuerpo no heredará el reino de los cielos, sino un cuerpo glorificado. Aquí lo dice. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Ya. 1 Corintios 15, 20, según la PDT. En realidad Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. Quiero que preste atención. Cristo llevó nuestro pecado en su cuerpo. En su cuerpo. Amén. En su cuerpo. Por eso Él tuvo que morir en ese cuerpo de pecado, para resucitar en un cuerpo de gloria. No sé si me doy a entender, mi hermano. Y fue el primero de todo, ¿qué dice ahí? De todos los que serán, yo lo voy a hablar con propiedad, de todos los que seremos resucitados de la muerte, porque yo lo creo, no sé si usted lo crea, mis hermanos. Por eso hay que vivir para el Señor. Y por último, por eso mire lo que dice Romanos, así como está ahí, versículo 8, 29 y 30. Vamos a leer según la Nueva Traducción Viviente. Aquí da a conocer el propósito por el cual nos llamó el Señor. Mire, pues Dios conoció a los suyos. Gloria a Dios por ese amén. Porque yo me apropio de esta palabra. Yo fui suyo desde antes de la creación del mundo. Usted fue suyo desde antes de la fundación del mundo. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y nos eligió para que llegásemos a ser como su Hijo. Todo, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su glorificación y en su exaltación, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Ese es el hecho por qué nos llamamos hermanos. No nos llamamos body, pana, yunta. Nos llamamos hermanos. Versículo 30. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, ¿qué dice ahí? Les dio su gloria. Pastor, a mí me había dicho el hermano que me discipuló, que me ganó fue para que yo sea un empresario grande, para que yo sea un hombre, una mujer de renombre aquí en la tierra. Si usted está queriendo eso, no tiene que entregarse al Señor, porque usted estudie, sáquese el aire trabajando y puede ser eso. No sé si se me entendió. Sácate el aire trabajando y puedes alcanzar todo lo material aquí en la tierra. Por eso dice, ¿qué hace el hombre que gane el mundo y pierda su alma? Les dio su gloria. Por último, el Padre fue glorificado
porque Satanás fue echado fuera. Mire cómo, no porque usted lo echa fuera, sino porque Jesús lo echó fuera. Colosenses 2, 13, 14, léanlo en la casa, pero vamos a leer Juan. Juan 12, 27. Mire lo que les dice Jesús. En este momento estoy sufriendo mucho, dijo Jesús, y me encuentro confundido, no como la confusión que tenemos nosotros ante todo. Algunos andan buscando psicólogos porque están deprimidos. Hermanos, te falta llenarte de Dios. Perdóneme, no lo estoy juzgando, no me estoy haciendo el demasiado espiritual, pero la Biblia dice que en Cristo estamos completos, de modo que no tenemos necesidad de nada, de arrepentirnos y venir a los pies del Señor. Quisiera decirle a mi padre que no me deje sufrir así, pero no lo haré. ¿Por qué? Porque yo he venido al mundo precisamente para hacer lo que Él me mandó. Por eso usted no tiene que estar en este mundo. Es que quiero cumplir mis sueños. Mejor diga, mis sueños están en Él. Entonces no fue escogido. Usted no vive como un escogido de Dios. Más bien diré, Padre, muéstrale al mundo tu poder. Al momento, desde el cielo se oyó una voz que decía: ya he mostrado mi poder y volveré a mostrarlo. Los que estaban allí decían, habían oído un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado a Jesús. Pero Jesús le dijo, la voz que ustedes oyeron tiene como propósito ayudarlos a confiar en mí. En otras palabras, ustedes oyen, el Padre me está respaldando. Lo que sigue. Ahora es cuando la gente de este mundo será juzgada. ¿Cuándo fue juzgado el mundo? En el momento que Cristo murió. Y el que manda en este mundo, que es el diablo, será echado fuera. Pero cuando me cuelguen de la cruz, haré que todos crean en mí. Ponga ahí Juan 3:18. Juan 3:18. Póngame en la Reina Valera. Por eso, mi hermano, con esto termino, con este versículo termino. ¿Qué decía? Ahora la gente de este mundo ha sido juzgada. Todos fuimos juzgados en la cruz. Todos. El mundo y nosotros fuimos juzgados. Pero ¿qué pasó? Hemos escuchado la voz de Él y hemos salido de eso en el plan de Dios. Por eso mire lo que dice en contraparte este versículo. El que en Él cree, somos nosotros, no es condenado. ¿Cuántos dicen amén? Eso somos nosotros. Pero el que no cree va a ser condenado, dice ahí, ¿no? Ya fue condenado en la cruz. En la cruz. Porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Póngase sobre sus pies.